Bueno, buen día. Vamos a empezar a ver lo que son las relaciones causales. Entonces, como ya les he mencionado anteriormente, básicamente el objetivo principal de la econometría o de lo que se ocupa especialmente la econometría es de definir las relaciones causales, ¿no? ¿Qué es una relación causal o qué es una relación? Pues eh, determinar cómo se comportan dos variables, ¿cierto? Y una relación causal es determinar cómo en esa relación una variable puede causar el comportamiento de la otra, ¿no? Entonces, sea X la variable causal de interés, es decir, es la variable que nos interesa ver, ¿cierto? Como esta causa el comportamiento de otra, sea Y la variable respuesta, es decir, la variable que responde a esos cambios en X, y sea Z la variable inobservable ¿cierto? A veces denominada también la fuente de endogeneidad. La fuente de endogeneidad. Esta variable también es conocida como la variable, como la perturbación o el error, ¿no? Básicamente puede ser reconocida como tal. Pues básicamente uno teniendo en cuenta estas tres variables plantearía un modelo de esta forma, ¿no? Y, que es nuestra variable ¿qué? Respuesta en función de X, que es nuestra variable causal de interés, ¿no? Y en función de Z, que es la variable inobservable, ¿no? La fuente de endogeneidad, todo ese error, toda esa perturbación, todas esas demás variables que afectan a la variable respuesta que no las conozco, ¿no? Normalmente, ¿uno qué esperaría? O normalmente como, con lo que uno se encuentra es que Z pues es igual a 1. De nuevo, ya se los dije, a el error, ¿no? Que es todo lo demás que afecta al modelo, pero que no podemos observar porque no lo hemos podido medir, ¿de acuerdo? Entonces, estas variables, estas tres variables, ¿sí?, tienden a relacionarse entre sí. Entonces, lo que vamos a intentar hacer ahora es a determinar eh, las formas o los tipos de relación en que ellas pueden intervenir. Básicamente son tres: relaciones de mediación, relaciones de colisión y relaciones de dependencia mutua. Entonces, la primera de ellas, que es la mediación, básicamente lo que plantea es, ¿cierto?, que tenemos nuestra variable causal de nuestra variable respuesta, que es Y, ¿cierto? Y tenemos una variable X, que es la variable causal de interés, que afecta a Y, pero a su vez tenemos una variable Z, que es la variable inobservable, que afecta a Y a través de X. ¿Qué tenemos acá? En este caso en particular, ¿cierto?, X cumple un papel de variable mediadora. Entonces a X se le conoce como variable mediadora. ¿Por qué? Porque a través de X pasa un efecto, ¿cierto? Porque a través de X sí pasa el efecto de Z a Y. Entonces X es mediadora de Z. ¿Listo? En este caso, toda la relación entre Z y Y pasa a través de ¿qué? Pasa a través de X. ¿Listo? Pasa a través de X. Dejémoslo así. Pasa a través de X. Por lo tanto, uno podría esperar, en este caso, que el valor esperado, ¿no?, que es el valor promedio que tomaría Y, ¿no?, que es un modelo de regresión básicamente, ¿no?, es lo que uno espera tener en un modelo de regresión. El valor esperado de Y dado ¿qué? Dado X y dado Z, ¿no? Y el valor esperado de Y dado X fuera igual o diferente, estos dos valores esperados. Uno esperaría que fueran iguales, ¿no?
Porque de nuevo, sabemos que hay un efecto que va de Z a Y que pasa a través de X, pero no sabemos cuánto es, ni podremos saberlo. ¿De acuerdo? Lo que podemos saber es que hay un efecto directo, pues, ¿cierto? Que va de X a Y. En este caso, se puede decir que hay un efecto directo, ¿verdad? ¿Que va de qué? Que va de X a Y. Y hay un efecto indirecto, ¿que va de qué? Que se supone que va de Z a Y, ¿cierto? Pero que pasa a través de X. ¿Listo? Uno podría esperar o podría suponer que con los coeficientes de correlación, ¿cierto? P de X de Y y P de Y Z, ¿cierto? En el primer caso, pues sean diferentes de 0, ¿no? Que son los coeficientes de correlación entre las dos variables. Y en el caso de Y Z, yo la verdad es que no lo conozco, ¿sí? Así que podría esperar que fuera igual a 0. Esto es lo que se denomina un efecto causal. Y estos dos, como yo le dije, son los coeficientes de correlación parcial. Ahora, esto es 0, ¿por qué? Pues porque todo el efecto de Z, ¿cierto? Todo el efecto de Z está siendo controlado por X, ¿no? Todo el efecto que tiene Z sobre Y está siendo controlado por X. Entonces, por eso es que uno podría esperar que el coeficiente de correlación parcial entre Z y X pues sea igual a 0, ¿no? Toda la relación entre Z y Y está siendo controlada por X. Al efecto directo también se le denomina efecto causal. Por lo tanto, en la mediación solamente hay un efecto directo o un efecto causal y otro efecto indirecto. Esa es la relación número 1, que es la mediación. Colisión. La colisión generalmente se presenta de esta forma. Tenemos una variable Y, que es nuestra variable respuesta. Tenemos por un lado la variable X, que es la variable causal de interés, y la variable Z, que es la variable inobservable, ¿no? En este caso hay un efecto directo que sale de X a Y y hay otro efecto directo que sale de Z a Y. Y en este caso se denomina la variable colisionada. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables X y Y o dos efectos, ¿cierto? Que están afectando, valga la redundancia, directamente a Y. En este caso, tanto Z como X hacen parte del proceso generador de Y. Es decir, tanto X como Y causan, tanto X como Z causan a Y. Tanto X como Z generan a Y. ¿Listo? En ese caso, los coeficientes de correlación parcial de Y de X y el coeficiente de correlación parcial de Z y Y serán en ambos casos diferentes de 0, ¿no? Porque hay efectos directos sobre ellas. Aquí tenemos ¿qué? Aquí tenemos solamente dos efectos directos. Dos efectos directos. No hay efectos indirectos, ¿listo? Porque no hay mediación. En ese caso entonces podríamos esperar o suponer que el valor esperado de Y dado X es igual o diferente al valor esperado de Y dado Z. Debe ser ¿qué? Diferente, ¿cierto? Diferente porque X y Y son variables diferentes, ¿no? Y al ser variables diferentes van a afectar de manera diferente. X y Z, perdón, son variables diferentes. Y al ser diferentes, pues van a afectar de manera diferente a Y, que es la variable respuesta. Y por último tenemos quizá la más importante de todas las relaciones, ¿cierto? Y es la dependencia mutua. De nuevo, tenemos nuestra variable causal de interés.
perdón, nuestra variable respuesta, que es y, nuestra variable causal de interés, que es x, y nuestra variable z, ¿cierto? Que es nuestra variable inobservable. La dependencia mutua se puede presentar de muchas maneras. Una de ellas es esta, o digamos que la clave para que se presente la dependencia mutua es que haya una variable que tenga poder predictivo. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo iría en este caso? Vamos a tener un efecto directo que sale de z a y, es decir, el efecto inobservable, ¿cierto? De z sobre y. Vamos a tener otro efecto que va a salir de x a y, otro efecto directo, pero aquí viene el tema de la dependencia mutua, ¿cierto? Porque hasta ahora esto es colisión. Hay un efecto que sale de z y llega a x. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que en este caso y es una variable que colisionada, x es una variable mediadora. Entonces aquí ya estamos viendo que hay una mezcla de los dos efectos anteriores, tanto el efecto de mediación como el efecto de dependencia mutua. En este caso, la variable respuesta, que es la variable respuesta y, está mutuamente relacionada ¿con quién? Con la variable causal de interés, que es x, y con la variable inobservable, que es z. ¿Listo? Mutuamente relacionada. Es decir, esas dos variables, hay una relación entre esas dos variables. Además, z afecta a y de dos maneras. De forma directa, ¿cierto? Porque hay una flecha que sale directo a y, pero también lo afecta de forma ¿qué? De forma indirecta, ¿verdad? Indirecta a través de x. Por lo tanto, cuando esto ocurre, cuando hay una variable que tiene un efecto directo y un efecto indirecto a la vez, esa misma variable, se dice que esa variable, en este caso z, ¿cierto? Tiene poder predictivo. Z tiene poder predictivo. Uno podría esperar entonces que el valor esperado de de y, dado z y x, sea igual o diferente al valor esperado de y, dado x. Uno esperaría que fuera diferente, ¿cierto? Diferente porque x va a tener un efecto sobre y, ¿de acuerdo? Pero resulta, y aquí viene el meollo del asunto, resulta que ese efecto que sale de x y llega a y, parte de ese efecto de x se debe al efecto de z. Entonces ese efecto o esos valores esperados van a ser diferentes, no van a ser los mismos. ¿Listo? Esta, como les comentaba, quizás es la relación causal más importante de todas. Es la más relevante de todas. Porque en este caso puede generarse un problema conocido por ustedes, ¿cierto? Llamado endogeneidad. Y puede generarse la endogeneidad a partir de la omisión de una variable importante, de una variable relevante, ¿sí? Ya vamos a ver para la próxima clase o después, ¿verdad? Que la endogeneidad se puede generar por tres fuentes, ¿no? Por omisión de variables relevantes, por simultaneidad y por error de medición. Pero la endogeneidad se puede generar, ¿no? A partir de la omisión de una variable relevante. ¿Por qué? Pues es justamente por eso, por el efecto, ¿cierto? Por el efecto indirecto que hay de qué? Que hay de z a y y que pasa a través de x. Ese efecto indirecto es el que me puede estar generando problemas de endogeneidad. ¿Por qué? Vamos a suponer que y es salario. ¿Listo? X es educación. Y
omitido una variable importante, como ya sabemos que z es la que está en el error, ¿cierto? Que está en el error todo lo demás que afecta a el salario. Por ejemplo, vamos a suponer que en el error está la experiencia, que no la metí en mi modelo, ¿cierto? Y uno podría suponer que una mayor experiencia afecta el salario, por eso es que el error afecta el salario. ¿Listo? Y también una mayor educación afecta el salario. Pero puede pasar el hecho de que la educación y la experiencia estén relacionadas de manera inversa, por lo menos, ¿no? Mientras usted estudia, pues solo estudia y no trabaja, y si se dedica a trabajar, pues solo trabaja y no estudia, ¿no? Eso es como en los casos más generales. Claro, hay excepciones en los que hacen las dos cosas al tiempo, pero vamos a suponer, vamos con lo general, y es la gran mayoría de los que estudian no trabaja y la gran mayoría de los que trabajan no estudian. Entonces uno esperaría que ahí se presentara una relación negativa. Entonces, por ejemplo, cuando fuéramos a determinar el efecto de la educación sobre el salario, resulta que dado que la educación se relaciona con la experiencia, cada vez que varía la experiencia, varía la educación. Por lo tanto, el efecto que tiene la educación sobre el salario no solamente va a estar influenciado por la variación de la educación, sino también por la variación de la experiencia, por la relación que existe ahí. En ese caso se dice que ¿qué? Pues que Z o la experiencia está afectando de manera indirecta, además de la directa, ¿cierto? Pero está afectando de manera indirecta al salario a través de la educación. Por lo tanto, de nuevo, cada vez que la educación cambie, no vamos a saber con certeza si ese cambio de la educación sobre el salario va a ser debido a solamente la educación o también debido a la experiencia, ¿sí? En ese caso, teniendo en cuenta que X es la educación, ¿cierto? Y Z es la experiencia y Y es el salario, si lo ajustamos a nuestro ejemplo, en ese caso se dice que X es una variable endógena. Y si mis variables son endógenas, o si X es endógena, ya recordarán ustedes que viola el supuesto ¿qué? El supuesto 4, ¿cierto? El supuesto de insesgamiento, ¿no? Bueno, el supuesto de media condicional realmente, ¿no? Que llega o que me lleva a que mis parámetros sean insesgados. Por lo tanto, si no cumplo con ese supuesto 4 de media condicional 0, lo que yo voy a obtener es que si mi variable es endógena, mis parámetros serán sesgados, y el insesgamiento se relaciona con variables exógenas, ¿no? Para recordarlo. Por lo tanto, si mi variable es endógena, como en este caso, ¿cierto? Debido a esta relación de dependencia mutua, mis parámetros serán sesgados o mis estimadores serán sesgados. ¿Y eso qué implica? El sesgamiento, ¿qué implica? Pues básicamente lo que implica el sesgamiento es que yo no puedo hacer conclusiones desde lo muestral, desde N, de lo muestral a lo poblacional, ¿no? Desde la muestra a la población. No podría hacer relaciones, sacar conclusiones a partir de mis parámetros. ¿Qué pasa en este ejemplo? Vamos a suponer que, bueno, de nuevo tenemos Y, tenemos X y tenemos Z. Hay un efecto directo, ¿cierto? Que sale de X a Y. Hay otro efecto directo que sale de Z a Y. Pero ahora el efecto sale desde X a Z. ¿Listo? De X a Z. En este caso, ¿qué podemos decir? Y variable colisionada. Z variable mediadora aparentemente. ¿De acuerdo? Variable mediadora. Y en este caso X tiene poder predictivo. Importante, ¿no? Poder predictivo. Entonces, en este caso la pregunta es, ¿habrá problema de endogeneidad? ¿X es exógena o es endógena? Entonces, en este caso se dice que X es una variable exógena. ¿Pero por qué exógena? Porque no hay, porque Z, que es la variable inobservable, ¿cierto? Que es la fuente de endogeneidad, que es la que me genera la heterogeneidad inobservable, la que me puede generar problemas, que es el error, que es todo lo demás. Z no está afectando a X. Hay una relación, sí, de X a Z, pero es de X a Z, no de Z a X. Entonces el efecto que tiene X sobre Y, ahí sí podemos afirmar que es un efecto puro,
¿cierto? Que es verdaderamente el efecto que tiene X sobre Y, sea lo que sea. ¿Listo? Y Z pues tiene otro efecto directo, como siempre va a pasar, pero también hay un efecto indirecto que realmente no llega porque recordemos que yo no sé bien qué es Z, ¿no? Z es inobservable y yo no puedo saber bien qué tipo de efectos tiene o no. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso se dice que X es exógena, ¿cierto? Es exógena y no hay problemas de endogeneidad. No problemas de endogeneidad. O sea, todo está ok. ¿Listo? Entonces, si uno quisiera de pronto ir un poco más allá, ¿cierto? Y plantear esto en términos más familiares, de nuevo estábamos viendo las relaciones causales, ¿no? Entonces uno podría decir, básicamente, que cuando hay un efecto que sale de X a Y, pues se dice que el efecto es de los beta estimados, ¿no? Puede ser un beta 1 estimado, qué sé yo, ¿no? Ese efecto, esa relación causal que estamos determinando, pues no es otra cosa que el beta, ¿no? Que puede ser positivo o negativo. De nuevo, hay una relación que sale de Z a Y, ¿cierto? Que puede ser positiva o negativa, qué sé yo, también no lo sabemos, ¿verdad? Y, y eso es el mu, ¿no? El error, yo podría meter otra variable más, qué sé yo, ¿no? Una variable llamada m, ¿no? Que sería una variable beta 2, por ejemplo, ¿sí? Y en fin, entonces si uno quiere plantear esto, pues uno puede plantear esto en un modelo, en una forma de modelo, como beta 0 más beta 1 x más beta 2m más mu, que sería el error. ¿Listo? Eso sería como lo que hallaríamos, pues, o eso sería en últimas en lo que terminarían las relaciones causales. Por lo tanto, ahora lo que deberíamos hacer es determinar cómo se hallan estos beta, ¿no? Cómo se hallan estos beta, beta 1, beta 2 y beta 3. Y sabemos que, pues, cómo hacerlo, ¿no? Que para los modelos de regresión simple, pues se hace con álgebra, y para los de modelos de regresión múltiple, pues se hace con matrices, ¿no? Entonces, pues sería interesante que pudieran volver a sus apuntes de econometría para que recuerden, ¿verdad? Es importante, lo van a necesitar. Recuerden cómo estimar estos betas matemáticamente. Beta 0, beta 1 y beta 2. ¿Listo? Muchas gracias.